Y nosotros seguimos celebrando que hemos pasado estos grandes, grandes momentos en 6 meses de programa. Y bueno, hemos llegado afortunadamente a la emisión número 32 y desde luego agradecemos la cortesía de Acceso FAR, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, esto recuerden es la barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes que han confiado en este proyecto, la medicina nuclear e imagen molecular. Es una especialidad de la que muchos de nosotros no habíamos escuchado hablar. Hoy eso está cambiando gracias a la visión, entusiasmo y el tesón de nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, quien con un lenguaje sencillo y claro ha logrado generar cercanía, confianza con la comunidad médica, pacientes y público en general. Pues gracias a todos ustedes seguimos al aire y muy contentos de seguir con ustedes charlando cada semana, cada martes por la noche y desde luego resolviendo todas sus dudas y preguntas. Cortesía de Acceso FAR, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, la medicina nuclear es el primer programa radiofónico por el cual nos sentimos sumamente orgullosos, totalmente pioneros, con un lenguaje claro y muy especial para toda la gente que nos escucha. Una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Entonces, bueno, pues son las 9 de la noche con 1 minuto, tiempo de la Ciudad de México. Nuestros invitados están un poco desvelados y ya verán por qué. Y vamos a hablar de un tema súper especial. Vamos a conocer quién está detrás de estos grandes estudios de la medicina nuclear, porque nada más vamos, asistimos, pero quiénes son, qué hacen, qué hay detrás de todo ello. Y el tema de hoy es la producción de radioactividad artificial para el uso médico en medicina nuclear e imagen molecular. Así es de que estamos muy contentos de recibirlos. Ya conocen a nuestro experto titular, el doctor Díaz Meneses, médico nuclear, y estamos completamente en vivo. Ya saben cuáles son nuestras redes, así es de que para nosotros es muy importante que nos acompañen. Uno de los objetivos de este programa es ofrecer información veraz, práctica, interesante, pero lo más importante que a ustedes les sea demasiada utilidad y que lo tengan a la mano. Eso para nosotros es sumamente importante. Y bueno, agradecemos a nuestra casa Promosterio por todas las facilidades que siempre nos otorga, a nuestra querida productora Celia González. Y bueno, todo lo que deseen preguntarnos está a su disposición en WhatsApp 5510-640164. Pues gracias por tu gran cortesía, Acceso FAR, tecnología nuclear al servicio de la salud, y dos grandes, grandes invitados que nos van a platicar, que esperemos que nos alcance el tiempo, porque siempre nos vamos de corrido. El licenciado Ambrosio Moreno, vicepresidente de IVA para América Latina, y el ingeniero Sandy Bertrand, especialista en ciclotones de IVA. Pues bienvenidos, doctor Díaz, qué grandes invitados tenemos el día de hoy. Hola Lupita, sí, fíjate que estamos muy contentos y esta es nuestra primera transmisión transatlántica, o sea, es la primera vez que tenemos invitados en el programa que nos hablan desde otro país y estamos muy contentos de contar con Ambrosio y con Sami, que, bueno, han accedido a contarnos un poquito acerca de esto que estabas mencionando, ¿no? Los ciclotrones, las radiofarmacias, ya hemos hablado de los radiotrazadores, pero vamos, no salen de la nada, ¿no? Tienen que salir de máquinas maravillosas, muy sofisticadas, de las cuales ellos pues conocen perfectamente. Ellos las ayudan a fabricarlas, las diseñan, las distribuyen por el mundo. Y bueno, en México pues también hay una gran oportunidad para estas tecnologías, de tal manera que pues nos da mucho gusto, estimados radioescuchas, que nos acompañen el día de hoy en nuestra transmisión en vivo, que creemos y sabemos va a ser muy de su agrado, ya que estos invitados pues son de lujo. Muchas gracias, Ambrosio, muchas gracias, Sami, por estar aquí con nosotros. Y la pregunta obligada, como siempre le digo a los invitados, ¿no? Ambrosio, tú tienes una formación en economía. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para vincularte a este asunto de los ciclotrones? Y la misma pregunta, Sami, o sea, tú tienes una formación como ingeniero. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que te apasiona
para meterte de lleno y muy, muy a profundidad en estos temas de los ciclotrones. Por favor, bienvenidos, queridos invitados. Bueno, muchas gracias. Empiezo yo, soy Ambrosio Moreno. Gracias, doctor Díaz Meneses, gracias, Lupita, por invitarnos a este programa. La verdad que para nosotros es un placer estar aquí, representando en nuestro caso a IVA y en su caso a Acceso Farm, que colabora con IVA en estos equipos en México. Efectivamente, yo soy de formación economista, pero me comencé a trabajar en IVA en el año 2013, es decir, hace ya sus buenos 8 años, fundamentalmente centrado en América Latina. La razón por la que comencé a colaborar con IVA es que ya conocía a la empresa. Yo trabajo en España, soy español, os estoy hablando desde España en estos momentos. Y había colaborado con IVA en proyectos acá en España, y me llamó la atención no solamente la tecnología, la magnífica tecnología, sino también el hecho de que es una empresa IVA muy centrada en el paciente. Desde sus inicios en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, es una empresa que está centrada en cómo ayudar a los pacientes que están sufriendo enfermedades tan importantes como pueda ser el cáncer, o en su caso también pues, enfermedades neurológicas o de otro tipo, ¿no? Entonces, en primer lugar, es una empresa, como digo, muy centrada en los pacientes. Y además es una empresa que está desde los inicios también centrada en cómo aprovechar la energía nuclear para el beneficio de la salud. Y eso es algo, yo creo, extraordinario, ¿no? Porque la energía nuclear, normalmente, acá sobre todo en Europa, tiene una mala prensa. Sabemos lo malo que es la energía nuclear para algunas cosas y sabemos el potencial destructivo que puede tener la energía nuclear, y sin embargo también tiene un potencial muy beneficioso, y precisamente a ese nicho, en ese nicho es en el que trabaja IVA desde sus orígenes, desde el año 1986, aprovechando las posibilidades, las utilidades, digamos, las características de la energía nuclear para el uso de la salud. Y eso fue lo que me motivó a seguir colaborando más intensamente con él. Qué bueno, Ambrosio. Fíjate que nosotros también hemos visto esto de la mala reputación, y eso es algo que finalmente un compromiso de este programa es que la gente conozca los beneficios de la energía nuclear. En ese sentido, pues el objetivo es común y lo compartimos, y sin duda que Acceso Farm tiene un gran aliado en IVA para aquí el territorio mexicano. Oye, Sammy, ¿y entonces a ti qué te motivó? ¿Tú qué nos puedes decir? Pues muy buen día y gracias por tenernos hoy. Pues en mi caso, yo soy ingeniero de formación y empecé a trabajar para IVA en el año 2013, también como Ambrosio. Y siempre he querido trabajar en una empresa donde la innovación tecnológica es realmente al servicio del ser humano, al desarrollo de la medicina y al mejorar de nuestras vidas. Así que para mí fue, como soy belga y que IVA es una empresa belga, fue una elección muy natural para mí de trabajar con ellos, que es una empresa realmente que es pionero en varios sectores de tecnologías medicales. Y una anécdota que les quería contar es que hice la primera instalación de un ciclotrón de IVA en la Ciudad de México hace unos años. Así que estoy muy contento de ver la tecnología PET que sigue desarrollándose en México. Así que sí, por eso estoy. Oye, pues qué nota para el anecdotario, Sammy. Pues fíjate que a nosotros nos da también mucho gusto el saber que hay gente como tú, como Ambrosio, que como lo dijimos, ¿no? Vamos juntos en esta cuestión de que la gente conozca los beneficios de las máquinas que producen radiactividad como la de IDA. Y muchas gracias, Acceso Farm, por permitirnos tener este espacio también para hablar con sus aliados de IVA. Oye, tú hablas muy bien español, Sammy, me sorprende. Estuviste ya, bueno, me imagino que tú vienes mucho a Latinoamérica, pero vos no viviste en España, no sé qué pasó. Sí, estaba representante para IVA en Latinoamérica durante un poquito más de un año.
Así que viví un año en Argentina y viajaba desde México hasta Patagonia para los clientes de IVA en Latinoamérica. Así Claro. que siempre ha sido para mí Latinoamérica es como un tema que me emociona y siempre estoy contento de seguir con proyectos en Latinoamérica. Claro, pues ojalá y pronto ya las condiciones lo permitan y se vengan acá a México para hablar de cosas interesantes de ciclotrones y radiofarmacias. Lupita. Así es, doctor. Pues bienvenidos. Realmente ha sido muy emocionante llevar a cabo este programa con estos dos grandes invitados. Y bueno, pues continuamos. Gracias por tu gran cortesía. Accesofam, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, pues aquí somos muy apapachadores en México y siempre presumimos a nuestros médicos mexicanos. Y hoy no es la excepción. ¿Quién es el doctor Iván Díaz Meneses? Bueno, pues profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta dirección, de alta especialidad, siempre lo cambio, Dios mío, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica, y su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, un líder nato, innovador y emprendedor de la medicina nuclear diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica y privada, ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular y la medicina nuclear para el beneficio de las personas, divulgador, líder de opinión y enlace de esta especialidad médica con las comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresa, industria y público en general. Conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínico, académico, científico, institucional, empresarial, comercial en México y en el mundo. Y bueno, no podía faltar este compromiso social tan importante, un gran rotario, que pues México lo agradece desde luego, un rotario sumamente comprometido y muy consentido por el club. Muchas gracias, doctor. Y bueno, saludos a todos nuestros radioescuchas México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y bueno, siempre agradecidos por esta gran iniciativa desde México para el mundo. Y bueno, pues tenemos muchos amigos en Argentina, en España y desde África, desde luego que nos llegan muchos saludos. Y bueno, esta gran cortesía se la debemos a Accesofam, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y les recordamos nuestros grandes invitados, el licenciado Ambrosio Moreno, vicepresidente de IVA para América Latina, y el ingeniero Sami Bertrán, especialista en ciclotrones de IVA. Y bueno, pues ya nos platicaron un poquito de su trayectoria, ya conocimos cómo llegan, hay veces que el mismo destino nos pone en el lugar y en el momento preciso. Así es de que pues yo creo que empezamos, doctor, el tema, lo recordamos, producción de radioactividad artificial para el uso médico en medicina nuclear e imagen molecular. Y bueno, pues, ¿cómo ve usted, doctor? ¿Empieza usted? ¿Empiezo yo? ¿Cómo quiere que lo manejemos? Hay una editorial, Lupita, la editorial, ¿sí la tienes? Nada más que por tiempo, ya ve que a veces... Sí, luego nos colgamos. No, pues sí, formula la primera pregunta, Lupita, vámonos. Ya están listos Ambrosio y Sami. Perfecto. La eficiencia en la alta tecnología en la medicina ha crecido en los últimos años a pasos agigantados. Uno de ellos son los ciclotrones. Su advenimiento ha transformado la práctica de la medicina en la época actual. ¿Nos podría explicar cómo es esta máquina maravillosa de la medicina ha crecido en los últimos años a pasos agigantados? Uno de ellos son los ciclotrones. Su advenimiento ha transformado la práctica de la medicina en la época actual. ¿Nos podría explicar cómo es esta máquina maravillosa de tan sofisticada puede producir radiactividad? Pues vale, ¿qué es un ciclotrón entonces? Un ciclotrón es un acelerador de partículas cargadas como iones, muy compacto, pero usualmente la gente se refiere a los aceleradores muy grandes de suizo como en el CERN, que hacen kilómetros de circunferencia, pero en este caso el acelerador es muy compacto, 18 toneladas y 2 por 2 metros,
Y este acelerador permite la aceleración de partículas o iones gracias a una fuerza eléctrica que está generada por un sistema de radiofrecuencia y una fuerza magnética generada por un imán de alta potencia. Los protones llegan hasta la velocidad de 18 megaelectronvoltios, que es equivalente a 20% de la velocidad de la luz. Wow. Una vez que llegaron a esta energía, pues vamos a mandar los protones en un blanco, en el cual, por ejemplo, hay agua, en el caso más tradicional de la producción de flúor 18, y los protones, teniendo esta energía tan alta, van a hacer una reacción nuclear con el oxígeno, ¿no? Que es quitarlo realmente, el protón va a quitar un neutrón del núcleo del oxígeno. Eso significa que el oxígeno se va a transformar en un isótopo del fluoro que llamamos flúor 18. Este radioisótopo de fluoro tiene un tiempo de media vida de 2 horas y básicamente vamos a usar este tiempo para primero liar el radioisótopo con un trazador específico para poder localizar algún tipo de cáncer y luego hacer las imágenes con las cámaras. Y así en la imagen, ahí ven la imagen de este ciclotrón que hacer todo lo que les expliqué con la radiofrecuencia, un campo magnético, un sistema de vacío, dar velocidad a unas partículas para que haga una reacción nuclear en un blanco y producir este radioisótopo. Wow, o sea, estás hablando de procesos que suceden al nivel de los núcleos de los átomos, amigos. Esto es algo increíble, ¿no? Estas cosas pasan en el interior de las estrellas, por ejemplo, o en máquinas, como tú dices, enormes, como el otro día lo estamos platicando, quizá la máquina más grande producida por el ser humano sea un acelerador de partículas, el del CERN, pero esta dices que tiene un tamaño de 2 por 2 metros y pesa 18 toneladas, es decir o sea, la complejidad en la construcción de estos equipos, pues es algo que realmente impresiona, ¿no? Se debe de tener muy clara el saber hacer para producir una máquina de estas. Me imagino que no hay muchas compañías que se dediquen a producirlos. No, exactamente. Eso fue realmente uno de las grandes revoluciones tecnológicas que IOA hizo, es de realmente poder reducir el tamaño de esas máquinas, de esos ciclotrones, para que cada hospital o que varios hospitales puedan equiparse dentro de la infraestructura de este tipo de equipo. Porque hay que recordarse que el flúor 18, pues como es radioactivo, hay que producirlo en la mañana para tratar o para hacer las imágenes de los pacientes en la tarde. Así que no podemos perder tanto tiempo en el transporte del radioisótopo. Así que dar la posibilidad realmente a los hospitales de equiparse de este tipo de máquina, usualmente es en los subterráneos de los hospitales, pues fue realmente una innovación muy grande y claro, que permite a esos hospitales de producir sus propios radioisótopos. Entonces, lo que entendí es que de alguna manera, mediante el uso de imanes, porque pues las partículas atómicas y subatómicas tienen carga positiva o negativa, los seres humanos podemos que estas empiecen a ganar velocidad, por eso se llaman aceleradores, ¿no? El ciclotrón es un tipo de acelerador, y finalmente las hacemos colisionar o chocar contra blancos predeterminados y así obtenemos estos átomos que inician como átomos no radiactivos, los podemos volver radiactivos. Exactamente así es. Y hay varios tipos de blancos, porque podemos usar varios tipos de radioisótopos. Ahí hablé del más común, que es el flúor 18, pero sí podemos imaginar blancos con átomos de gas, con átomos sólidos. Hay un mundo de posibilidades ahí. Wow, qué interesante, Sammy. Pues como pueden ver, estimados radioescuchas, no mentimos cuando decimos que la medicina nuclear y la imagen molecular es alta ciencia, alta tecnología, producto de mucha investigación, mucho talento humano puesto al servicio de la salud de los seres humanos. Por eso a mí me encanta ser médico nuclear y a Ambrosio y a Sammy, pues seguramente igual comparten esa fascinación por todo lo que tiene que ver esta especialidad y esta ciencia médica. Oye, Sammy, Ambrosio, pues
como lo podemos resumir de esta manera, ¿no? Que gracias a la tecnología un proceso tan complejo se hace relativamente sencillo, o al menos ustedes lo hacen parecer sencillo. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de los radiotrazadores en este programa, ¿no? El FDG, los aminoácidos, los receptores de somatostatina, de PSMA, y hay muchos radiotrazadores, pero no hemos hablado tanto de cómo se producen estos, porque digo, como les decía, no salen de la nada, o sea, uno no hace unos pases mágicos, mueve las manos y ¡pum!, ahí aparece la radiactividad y el radiotrazador. Hay que hacerlos, hay que fabricarlos, ¿no? Y entonces aquí yo aprovecho para pedirles que nos hablen de un concepto y un proceso que considero son fundamentales y que, bueno, la gente, los radioescuchas quisieran entender. Primero, ya sabemos que hay un ciclotrón y que necesitamos construir los radiotrazadores, pero entonces necesitamos una farmacia radiactiva, o cómo se llama a este lugar donde se sintetiza radiofarmacia, y también estas instalaciones necesitan un equipo, ¿no? Porque pues no agarras la radioactividad con la mano y la pegas. ¿Qué es una radiofarmacia y cómo se producen los radiotrazadores una vez que el ciclotrón ya produjo el isótopo radiactivo o el radionúcleo? Pues exacto. Entonces, una vez que el ciclotrón nos hizo el radioisótopo, pues necesitamos algo más para hacer realmente la síntesis del radioisótopo con un trazador. Entonces, el módulo de síntesis permite hacer esta asociación entre el radioisótopo que ha sido producido por el ciclotrón y el trazador. El tema es que no se pueden poner la mano, no es como mezclar en laboratorio con la mano de un producto con el otro. Como es radioactivo, necesitamos un proceso automatizado y que está en una celda con blindaje. Y así en la imagen se ve justamente esas celdas blindadas en el cual los módulos de síntesis están puestos. El módulo de síntesis al final hace como un tipo de receta, como en nuestra cocina, mezcla el radioisótopo con algún tipo de ingredientes que en el caso más común puede ser un tipo de azúcar, que vamos a hacer al final un azúcar radioactivo que se llama el FDG, y este permite hacer pues un diagnóstico de varios tipos de cáncer, que es bastante largo y ancho el número de aplicaciones que tiene, pero también hay otros trazadores que son mucho más específicos, y habla usted del PSMA, por ejemplo, que es bastante específico del cáncer prostático. Pues ahí tenemos como, no sé cuántas, pero miles de moléculas que existen, que fueron desarrolladas. Obviamente todas no están usadas en uso diario, pero sí se pueden realmente elegir qué tipo de trazado queremos producir con el fluorodeshidrato que hemos producido dentro de esas celdas blindaje con el módulo de síntesis. Claro. Oye, me encantó mucho la analogía que hiciste de una receta, ¿no? Como si fuera un pastel. Obviamente, pues todo esto es para facilitar el entendimiento, pero pues sí, como tú bien lo dices, ¿no? Se necesitan instrumentos, se necesitan recursos humanos capacitados, se necesitan los insumos, las moléculas trazadores, la radiactividad. Finalmente, siguiendo ya procedimientos establecidos, pues puedes obtener, como bien lo dices, ¿no? Y también me gustó tu ejemplo, yo lo uso mucho, azúcar radiactiva, o aminoácidos radiactivos. Entonces, pues sí es bastante importante el que las personas, los amables radioescuchas entiendan todo lo que hay detrás de la producción de un radiotrazador, porque a mí me gusta mucho, y no por una cuestión grosera, sino a veces se piensa que un radiotrazador es como un medio de contraste, y en realidad la tecnología, el esfuerzo, el conocimiento que hay detrás de un radiotrazador, pues supera por mucho a otro tipo de sustancias que también se utilizan en la imagen médica. Y repito, no es por ser peyorativo, pero es la realidad, ¿no? Debemos de entender que detrás de un radiotrazador hay mucha ciencia, hay mucha tecnología, hay mucho esfuerzo que gracias a empresas como IBA y a sus aliados en México como Acceso Farm, pues
nos permiten a nosotros, al menos aquí en México y en el mundo, pues tener acceso a estas moléculas que ayudan a mejorar la vida de las personas. Lupita. Así es, doctor. Y bueno, pues les recordamos, estamos platicando con el licenciado Ambrosio Moreno y el ingeniero Sammy Beltrán. Y bueno, pues les recordamos también el tema producción de radioactividad artificial para uso médico en medicina nuclear e imagen molecular. Y bueno, pues gracias Accesofam por tu gran cortesía, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, pues sin duda el producto estelar ha sido el fluor 18, pero es claro que existe la capacidad de producir otros radionúclidos. Se pueden producir isótopos radioactivos de cobre. ¿Qué otros radionúclidos podemos crear con un equipo como este? Bueno, ahí sí, si os parece, yo lo más importante que hace IVA es precisamente hacer que esta tecnología tan compleja la transforma en algo sencillo, algo que el médico nuclear agradece en última instancia, porque el médico nuclear no tiene por qué saber cómo se tiene que producir el radiofármaco tal o el radiofármaco pascual. O sea, se trata de que el médico nuclear le saque el mayor provecho, y para eso hace falta que la tecnología haya evolucionado para hacer eso tan complejo, producir una reacción nuclear en un blanco, en un radio de solamente 2 metros, y a una velocidad que es el 20% de la velocidad de la luz. O sea, es que estamos hablando de algo que sobrepasa, digamos, los conocimientos, por supuesto, nuestros conocimientos habituales, nuestra vida habitual. Lo hace tan sencillo que se puede instalar, como ha dicho Sammy, en un hospital o en una radiofarmacia centralizada y atender así a varias cámaras PET y favorecer así o poder acometer así los diagnósticos más adecuados en cada caso. F18 ha sido el isótopo por antonomasia durante muchos años, pero cada vez tienen más importancia otros isótopos. Por supuesto, hemos hablado del cobre 64, que tiene unas propiedades magníficas, porque con muy poquita actividad radiactiva es capaz de poder generar imágenes muy precisas de multitud también de enfermedades, cancerígenas y no cancerígenas, y estos isótopos están llamados a ser el futuro de la energía, el futuro de la medicina nuclear. Igual que existe el cobre 64, también existe otro isótopo más conocido, pero antes no se producía el ciclotrón o algo así, el galio 68, que también, sintetizado con distintos péptidos, puede hacer diagnósticos de cánceres tan peligrosos como los neuroendocrinos, endocrinos, cánceres que son muy complejos de tratar y que gracias a una detección temprana, hoy por hoy son tratables. Entonces, esos isótopos son en los que está volcado hoy en día la investigación y el desarrollo de IVA para, de nuevo, transformar lo complicado, lo complejo en sencillo. Ese es el principal objetivo que tenemos en IVA a la hora de acometer estos nuevos isótopos de medicina nuclear. Claro, pues esto es muy interesante como lo menciona Ambrosio, porque pues incrementa el arsenal terapéutico y diagnóstico que está disponible, que está empezando a estar disponible, y lo que se viene a futuro, ¿no? De la medicina nuclear y la imagen molecular. Realmente se está viviendo un auge, se está viviendo un crecimiento gracias a la investigación y el desarrollo que se hace en producción de radionúclidos, radiotrazadores y lo importante, como dice Ambrosio, para que nosotros los médicos nucleares pues lo apliquemos para el beneficio de todos ustedes, queridos radioescuchas, mejores diagnósticos, más precisos, más tempranos. Todo eso es algo bastante beneficioso, y no es que el flúor no sea un excelente radionúclido. Incluso también los que empezaron junto con el flúor fueron carbono 11 y nitrógeno 13, que siguen estando en auge y seguirán estando en auge. Pero ahorita lo que se está haciendo pues es, mediante la tecnología de ciclotrones y radiofarmacias, pues empezar a tener nuevos radiotrazadores como el cobre 64, Lupita, que aquí nos gusta mucho el cobre. Tenemos una particularidad, simpatía por el cobre y lo maravilloso que es, ¿no? Ya hablamos en algún programa
este cobre radiactivo que puede ser utilizado para diagnóstico, el 64, el 67 que también puede ser utilizado para tratamientos, es algo genial el cobre. Y bueno, también el cobre antimicrobiano, ¿no? Como el que tengo yo aquí en mi celular y me tiene desinfectado de una manera bastante eficiente, Lupita. Así es, doctor. Y lo más importante que es dar a conocer al público en general de dónde viene toda esta parte y que dejen de lado toda esta parte de los mitos. Así es de que, pues vale la pena toda esta explicación. Agradecemos mucho su lenguaje porque este programa, como bien lo comentamos, llega a todo público, tanto especialistas como sociedad civil. Y bueno, doctor, nos tiene varias noticias. ¿Cómo le fue en el estado de Sonora? Ay, bien bonito, Lupita, es un estado maravilloso. Tuve la oportunidad de ir al Hospital San José a hablar acerca del uso de la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con tumores cerebrales y mucho de los nuevos radiotrazadores que potencialmente se pueden producir con ciclotrones como estos que nos están hablando Sami y Ambrosio nos pueden hacer ayudar a mejorar aún más el diagnóstico de estos pacientes que tienen estas enfermedades terribles. Me sentí muy bienvenido, gracias al doctor Carlos Montoya, que es mi colega, es parte del colectivo Medicina Nuclear MX. Recuerda que el colectivo Medicina Nuclear MX somos médicos nucleares que estamos comprometidos con la excelencia en la práctica clínica de la medicina nuclear en México. Muchas gracias por haberme recibido por allá y hay promesas de volver. Y tuve la oportunidad de ver un dato curioso que no quiero dejárselos de contar a nuestros amables radioescuchas. Esto no lo digo yo, lo dice National Geographic. ¿Sabían que la vista más espectacular o la más bonita del mar desde la tierra se encuentra en el estado de Sonora, en el pueblo de San Carlos? Tú ves la combinación del desierto con el color particular que tiene el mar de Cortés, el cielo es, wow, una postal bellísima. Yo tuve la oportunidad de disfrutarla ahí. Entonces, bueno, es una recomendación turística para ustedes, Sam y Ambrosio, los amigos que nos escuchen de Europa, vengan a México, conozcan estos lugares. Y otra noticia, el evento que vamos a tener de el Intertidal Experience es un evento en donde vamos a hablar acerca de otra tecnología maravillosa que se aplica en medicina nuclear e imagen molecular, que es la hormona estimulante de tiroides recombinante humana. ¡Wow! Biotecnología. O sea, la medicina nuclear, ¿cómo no amarla si está rodeada de lo mejor que ha creado el ser humano? Él siempre está muy a la vanguardia. Bueno, pues se crea este Intertidal Experience. Vamos a hablar acerca de esta hormona en el contexto del tratamiento de los pacientes que utilizan yodo radiactivo. Recuerden que Acceso Farm tiene yodo radiactivo en cápsulas, que es muy conveniente, es muy seguro, es muy cómodo para los pacientes. Y bueno, estos pacientes pues también pueden beneficiarse de el uso de la hormona recombinante humana, de lo cual pues vamos a hablar en este evento, en donde, como lo habíamos comentado, es un evento que se está haciendo en colaboración con el colectivo Medicina Nuclear MX, que como les decimos y les hemos reiterado, impulsa la buena práctica, la práctica eficiente y el crecimiento de la medicina nuclear en México. Somos un grupo de médicos nucleares comprometidos con la excelencia en la medicina nuclear en México y también en el mundo, cómo no. Y otro evento que ya se acerca, de hecho empieza este viernes, es el Congreso Latinoamericano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, conocido en el medio como ALASPIM. Este año, pues debido a las condiciones globales, pues se va a hacer de manera virtual, y la sede es Brasil, ese bonito país. Entonces, pues va a haber presencia mexicana, por supuesto que yo voy a estar participando a la distancia de manera virtual como se permite, y pues nos va a dar mucho gusto, ¿no? Poder tener el intercambio de ideas con amigos médicos nucleares de Latinoamérica, amigos de la industria como Sami, como Ambrosio, en donde estos temas también son importantes y se tocan en estos eventos. Y
Una noticia que ya la habíamos dado la vez pasada, pero reiterarla. México va a postularse como sede para el año 2025. Ojalá y se consiga esta sede, y ha trascendido que probablemente sea en las paradisíacas playas de Cancún, Lupita. Entonces, como te decía, ojalá y se consiga la sede para el año 2025 en México, y ojalá Sammy y Ambrosio pues estén ahí con todos la gente que nos acompaña en estos eventos también de la industria y de la empresa, Lupita. Pues esas son las noticias de esta semana, pues me parece que son puras, bueno, como siempre son puras buenas noticias. Esa es la gran ventaja de este programa, puras buenas noticias, además de que muchísimo aprendizaje. Y muchas gracias a nuestros invitados por estar con nosotros. Recuerden, amigo, muchas gracias por esta gran cortesía, Acceso Farm, tecnología nuclear al servicio de la salud. Y bueno, pues continuamos. Es muy emocionante escuchar lo que se puede hacer con un ciclotrón y y la radiofarmacia para la atención de los pacientes. ¿Qué nuevas perspectivas y oportunidades nos abre esta tecnología altamente sofisticada para el cuidado de la salud a través de la medicina nuclear y la imagen molecular? Bien, pues como contábamos antes, y ya también anticipaba el doctor Díaz Meneses, la medicina nuclear es un segmento de la medicina que está en continua evolución, y yo diría que hoy por hoy es de los que más desarrollo se está aportando. Sí. Y digamos que una de las palabras de moda que hay hoy en todas las facultades de medicina del mundo, fundamentalmente las que están relacionadas con radiofarmacia, es la palabra teranóstica. Quizás lo hayan escuchado hablar, que es la combinación de terapia y diagnóstico con una única molécula. O sea, aquí, hasta ahora, la medicina nuclear, es verdad que originalmente con el yodo 123, todo lo que también estaba contando el doctor Díaz Meneses, era un isótopo que valía para el tratamiento de tiroides, enfermedades en tiroides y cáncer tiroideo. Y aquello que fueron los orígenes, sin embargo, fue evolucionando hacia que, gracias al descubrimiento de las propiedades del fluor 18 y a cómo eso podía combinarse con las cámaras PET, con lo que llamamos la tecnología por emisión de positrones, la medicina hubo unos años, a partir de los años 80, 90 del siglo pasado, que evolucionó la medicina nuclear hacia el puro diagnóstico. Y lo que más se hacía era diagnóstico con ese azúcar radiactiva de la que hablábamos antes, ¿no? Y esa azúcar reactiva se inyectaba en el cuerpo humano, en el cuerpo del paciente, y como ya sabemos que desgraciadamente las células cancerígenas crecen más rápido que el resto de células, consumen más azúcar, y como ese azúcar es radiactiva, se acumulaba ese azúcar que se consumía además en esos tumores malignos dentro del cuerpo humano. Como era radiactiva, pues las cámaras PET las podían detectar y daban un diagnóstico muy preciso, no solamente morfológico, no solamente de la forma, sino también de cómo iba evolucionando, de cómo evoluciona el tumor. Esa es la gran ventaja que tiene la medicina nuclear, que es imagen molecular, que da una imagen morfológica, pero también de la actividad de la molécula. Pues bien, eso que ha sido la evolución de la medicina radiactiva durante los últimos, digamos, 20, 30 años, ahora se está completando también con diagnóstico. Tenemos un ejemplo muy evidente y que ya hoy está casi al alcance de todos los países, y incluso, por supuesto, al alcance de cualquiera que tenga un ciclotrón y un laboratorio de radiofarmacia, que se trata de lo siguiente: utilizar una molécula, que es el PSMA, que es captado por las células cancerígenas del cáncer de próstata. ¿Bien? Bueno, pues esta molécula PSMA, si se combina, por ejemplo, si se sintetiza con F18 o también con Ca68, produce una imagen de dónde está el tumor, dónde está localizado el tumor. En caso de que haya una metástasis, pues incluso se localiza, evidentemente, dónde están esas metástasis del tumor originario cáncer prostático. Bien, si esa molécula, en lugar de sintetizarla con F18, la hacemos reactivar con otro isótopo que llamamos lutecio 177, bien, en lugar de darte la imagen, lo que hace es que el lutecio ataca al tumor. Es decir, gracias a combinar una única molécula, el
PSMA con flúor 18 o con lutecio, podemos tener diagnóstico o tratamiento. Pues bien, eso es lo que llamamos teranóstico. La combinación de diagnóstico y tratamiento con una única molécula. Y, por supuesto, que se puede producir en una botella de farmacia, pues como con un ciclotrón y con unos módulos de síntesis, ¿verdad? Pues hacia esto es hacia lo que está evolucionando la medicina nuclear en los últimos 5 años. Y veremos muchos más avances, estoy seguro, en este ámbito, ¿no? Con otros isótopos, con el cobre, con el circonio, con el escambio, con otros isótopos. Estamos muy seguros de ello. Claro que sí, Ambrosio. Esto que dices es muy importante. La medicina nuclear y la imagen molecular está en constante evolución. En algunos lugares de Latinoamérica se utiliza la palabra teragnóstica. Aquí en México ese es el que se usa, pero por ejemplo en otros lugares utilizan diagnoterapia, que básicamente pues engloba el mismo concepto. Es nada más una cuestión como un brevario cultural, por decirlo así. Y lo que dices es bastante importante. A ver, no es que lo que tengamos nos sirva, o sea, es excelente, funciona bastante bien, pero como bien lo dice Ambrosio, como bien lo dice Sami, o sea, nosotros estamos yendo por más, por mejores moléculas que sean más precisas, que sean más específicas, que ya no solamente tú puedas visualizar lo que está alterado o la anomalía, sino que también de esa manera la puedas tratar. Ustedes se imaginarán que un tratamiento de medicina nuclear, pues evidentemente tiene muchas ventajas, y una de esas pues es que es muy dirigido. Por ser específico y tener una molécula específica, es muy dirigido, y eso disminuye riesgos, eso disminuye efectos adversos y secundarios. Ahora bien, no hay que olvidar que los tratamientos de medicina nuclear e imagen molecular tienen un lugar razonablemente bien establecido dentro de los pasos que se tienen que ir dando en el tratamiento de los pacientes. Es decir, que los tratamientos de medicina nuclear se tienen que utilizar con un adecuado juicio médico y con una buena práctica clínica, y en eso los especialistas somos los médicos nucleares. Al menos en México, la única persona que tiene competencia profesional para dar tratamientos de medicina nuclear, para hacer estudios de medicina nuclear, somos los médicos nucleares. Y algo interesante que decía Ambrosio, ¿no? El tener radioisótopos como el cobre, como el circonio, nos permite extender los tiempos de visualización de los procesos, porque hay procesos que suceden pues en un tiempo corto, por decirlo así, y los podemos ver bastante bien con radiotrazadores de vida media más corta como el flúor o como el carbono. Pero cuando tú tienes procesos biológicos, bioquímicos funcionales, que a lo mejor ya tú los mides en orden de días, por ejemplo, 2 días, 3 días, 4 días, sí que es bastante deseable contar con un radionúclido que te dure un poquito más de tiempo la capacidad de visualizarlo, ¿no? Y esos, como los decía Sami, como lo decía Ambrosio, pues el cobre, circonio, tienen esas características. Obviamente que todos los avances que se hacen pues se prueban la seguridad, porque digo, tampoco es hacer cosas temerarias, ¿no? Todos estos radionúclidos que avanzan hacia un uso clínico está bien establecido que son seguros. Y algo también bastante interesante, que si bien es cierto que la oncología es una parte importante, no hay que olvidar que muchos de estos avances tecnológicos también se pueden aplicar en campos también muy importantes como las neurociencias. De hecho, la aplicación en neurociencias viene creciendo mucho por el desarrollo espectacular de radiotrazadores. En corazón también es una aplicación importante. Otro ejemplo en endocrinología, en donde tú necesitas moléculas muy específicas que puedan ser visualizadas de una manera adecuada en el tiempo, y muy probablemente con la introducción más amplia de estos radionúclidos veamos cómo la medicina nuclear y la imagen molecular se va a ir expandiendo cada vez más en su desarrollo y en su vinculación con otras especialidades médicas.
Y aquí viene una parte interesante, Ambrosio, Sam, bueno, ya sabemos que hay estos equipos que son maravillosos, pero, por ejemplo, ya pasando a una parte un poco más de pasar del embelezo de wow, qué maravillosa tecnología, qué bonita, la teoría es maravillosa. Pero ya cuando queremos pensar en pasar de las palabras a la práctica y acciones concretas y cristalizar ideas y poner a funcionar un ciclotrón o adquirir un ciclotrón, pues hay algunas cuestiones que a mí me gustaría que nos explicaran o que nos dejaran claro. O sea, obviamente entiendo que las regulaciones entre países son diferentes, pero en teoría y de manera general, cualquier grupo empresarial puede adquirir un ciclotrón. Si algún empresario mexicano tiene el interés de esto, puede hacerlo. Bueno, si se llega a concretar la adquisición de un ciclotrón, la operación de la unidad de ciclotrón por radiofarmacia, porque recordemos que no es suficiente nada más comprar el ciclotrón. Hay que comprar, bueno, hay que hacer el par con la radiofarmacia para producir los radiotrazadores. La operación de la unidad ciclotrón de farmacia en la cadena de proveeduría para poder practicar la medicina y la imagen molecular, ¿qué características tienes? Es decir, también se pueden comprar los módulos de síntesis por un grupo empresarial, por el gobierno, y en México, si alguien está interesado en hacer estas inversiones, que quiera apostarle a la medicina nuclear, ¿con quién se tiene que dirigir? Entiendo que ustedes tienen en Acceso Farm un aliado muy valioso para estas cuestiones. Bueno, así es. Efectivamente, los modelos de negocio, digamos, o de producción de isótopos reactivos, que al fin y al cabo también puede ser una producción rentable, por supuesto que lo es, de hecho lo es, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es verdad que digamos que están en paralelo, pueden convivir perfectamente dos modelos que explico a continuación. Hay un modelo que consiste en que un hospital se dota de una radiofarmacia, es decir, un ciclotrón y una radiofarmacia, y produce isótopos radioactivos y radiofármacos para las cámaras PET que tenga en su centro hospitalario determinado o en los centros hospitalarios con los que a su vez ese centro colabora, o sea que es muy habitual en la medicina. La medicina es una ciencia colaborativa, como bien sabemos, o sea, no estoy diciendo nada del otro mundo. Bien, pues un modelo es este que digo de ubicar la radiofarmacia, el ciclo de una radiofarmacia en un hospital. Es el caso, por ejemplo, de INCAN en México y de tantos otros casos en la Ciudad de México. En Monterrey también tenemos un ciclotrón ubicado en un hospital allá en el Doctors Hospital de Monterrey. Otro modelo es el de la radiofarmacia centralizada no vinculada a un hospital. Ese es el caso en el que un grupo empresarial se atreve, se invierte en establecer una radiofarmacia con un ciclotrón y módulos de síntesis y se dedica a la distribución de radiofármacos a los distintos centros hospitalarios, pero sin estar vinculado a un hospital en particular. Pues ambos modelos son perfectamente compatibles entre sí y pueden convivir. De hecho, en Europa conviven, tenemos los dos casos, ¿no? Y en Europa hay grandes empresas como por ejemplo Curium Pharma, con quien también tiene relación Acceso Farm, que lo que hace es que tiene radiofarmacias centralizadas y en función de las necesidades de los hospitales que marcan los códigos nucleares, se van distribuyendo los radiofármacos que se solicitan en cada hospital. Todo eso tiene una logística relativamente, bueno, pues está de nuevo a priori compleja, pero que precisamente está ya muy desarrollada para permitir la llegada a tiempo de los radiofármacos a los distintos sitios, a los distintos hospitales donde hay cámaras PET para poder hacer los diagnósticos de cuidado. Y eso es una actividad empresarial que tiene bien, como digo, bien cabida y que perfectamente convive con el radiofarmacia o con la radiofarmacia hospitalaria. Claro, en México está esto bien regulado, está bien estipulado, es factible que grupos empresariales privados las instituciones públicas tengan sus equipos, ¿no? Como ya lo mencionó Ambrosio y lo mencionamos en el programa pasado, ¿no? Instituciones públicas en México que tienen y operan ciclotrones, uno es
la UNAM, y el otro es el INCAN, que han dado mucho beneficio a la población, a la sociedad, pero también hay grupos empresariales que ya están operando ciclotrones de manera privada, ¿no? Se tiene que hacer un trámite en donde se obtienen los permisos, porque pues el tener el resguardo, el tener la licencia de operación de unas de estas unidades, pues sí, requiere un conocimiento, y en ese acompañamiento de una persona que quiere montar un servicio de ciclotrón radiofarmacia, entiendo que Axisofarm, IVA, le pueden dar el acompañamiento, el asesoramiento del saber hacer y cómo operarla de manera eficiente. ¿Es correcto, Ambrosio? ¿Cómo Sí, instalarlo y todo eso? Sí, sí, por supuesto. De hecho, lo que tenemos, y ahora Sami puede contar su caso específico, son experimentados, no solamente el conocimiento técnico, sino algo muy importante, los cursos de radioprotección necesarios. Estamos hablando de energía nuclear, los cursos de radioprotección necesarios para poder desarrollar su actividad de instalación de ciclotrón radiofarmacia o de producción de radiofármacos conforme a la normativa vigente. Todos nuestros ingenieros tienen cursos y todos nuestros cursos están a su vez avalados por el Instituto Internacional de Energía Atómica. Todo está dentro de las más estrictas normas de protección radiológica. Sami tuvo la experiencia, como ha dicho antes, lo puede contar. Sí, es muy importante decir que un laboratorio de radiofarmacia no es solamente un ciclotrón, un módulo de síntesis y celdas blindadas. Es más que eso, un conjunto de todo eso que necesita también funciones como control de calidad, radioprotección, para para asegurar la calidad perfecta de los productos que son producidos cada día. Y también tiene que incluir sistemas específicos de seguridad para medir que no hay ninguna contaminación radiológica en el centro y que todo el personal está trabajando en condiciones seguras. Por eso, IVA realmente acompaña a los clientes al final hasta los últimos días de la capacitación para asegurarse que realmente hemos dado todas las informaciones necesarias para operar el centro en condiciones perfectas. Y como lo dijo Ambrosio, tenemos mucha experiencia en diseños de radiofarmacia con el tema GMP, que también es muy importante para manejar bien los flujos de personas, pero también de productos, para asegurar la calidad del producto, y también la gestión de radiológicas para asegurarse de la seguridad de los personales, pero también a la seguridad de los que están afuera del centro. Ok, pues como pueden escuchar, estimados radioescuchas, pues operar un ciclotrón, toda esta maravilla que estamos platicando, pues es seguro, o sea, no supone un riesgo ni para la gente que labora en el interior de las instalaciones, y tampoco para el lugar, la ciudad o la región en donde se instala, ¿no? Esto es un poquito para ayudar a revertir esa mala prensa, como dice Ambrosio. Aquí decimos mala fama, de que la radiactividad es peligrosa y que necesariamente tiene que causar daño. No, o sea, hay que saberla utilizar, hay que saberla manejar, y todo esto se hace con permisos, con regulaciones. IVA da el acompañamiento en las cuestiones de la operación técnica, y en la cuestión de los licenciamientos, los permisos, pues Axisofarm tiene gente talentosa que puede hacer esas gestiones, de tal manera que las personas que se interesan o que apuestan por iniciar una empresa, una industria de medicina nuclear, pues no van solos, tienen todo el acompañamiento de grandes empresas serias y con mucha experiencia en el campo de la medicina nuclear y la imagen molecular. Lupita. Así es, doctor. Y bueno, pues muy interesante, y algo de lo que ha estado llegando en base a todo lo que se promocionó cuando íbamos a estar esta gran entrevista, pues desde luego ahorita todo se dirige con Axisofarm. Vamos a dar al final todos los datos. Desde luego que sí, ya saben que este programa llega también a grupos empresariales muy importantes aquí en México,
Y otro de los temas que ya lo dejaremos muy puntual para otra charla, yo creo, es la radioprotección. Qué interesante es. Hay algunos médicos que desde luego escriben y preguntan, pero esto se lo vamos a dejar a Sami para después. Y bueno, ¿desde cuándo se producen ciclotrones en el mundo? ¿Cuántos de estos equipos hay en el mundo, en Latinoamérica y en México? ¿Cómo se compara México en términos de capacidad instalada, hablando de unidades de ciclotrón y radiofarmacia? Bueno, Xavi puede corregirlo, pero que yo sepa, los primeros ciclotrones se fabricaron en Estados Unidos allá por los años 30. Bueno, por los años 30. En el mundo hay del orden de, bueno, digamos, ciclotrones dedicados a usos médicos, hay el orden de 1.200, 1.300 ciclotrones en todo el mundo, ¿no? Y en particular, Bélgica siempre ha sido un país muy volcado en el desarrollo de la energía nuclear. Claro, compañeros de Albert Einstein eran profesores en universidades en Bélgica, y en particular la Universidad Católica de Lovaina ha sido siempre una universidad puntera en todo lo que es desarrollo de energía nuclear. En el caso particular de IVA, nuestro primer ciclotrón se fabricó precisamente en el seno de la universidad, antes de que se creara IVA como tal. No existía la empresa, pero un ingeniero de la Universidad Católica de Lovaina fabricó en el año 1986 un ciclotrón de 30 megaelectronvoltios, en aquel caso, que era capaz de producir 5 veces más, pero consumir o producir 3 veces más, consumir 5 veces menos energía, con lo cual aquello fue una auténtica revolución. Y a partir de ahí se constituyó esta empresa que hoy existe, que hoy cotiza en el mercado en Bruselas, en la bolsa, y que tiene más de 1.500 empleados en todo el mundo, no solamente dedicados a la fabricación de ciclotrones, sino dedicados también a otro ámbito dentro de la medicina nuclear, que es la terapia de protones. Quizás sea bueno que algún día se organice una charla sobre esto de terapia de protones, porque es la revolución de la terapia. Es utilizar las propiedades de los protones para poder atacar a los tumores de una manera mucho más focalizada que con la terapia tradicional. Pero no voy a decir, en casos que IVA solamente fabrica protones para diagnóstico y para diagnóstico-terapia, como también decía, diagnóstica, sino también para puro tratamiento con terapia de. En el caso de México, para concluir, quizás el doctor Díaz Jiménez pueda darnos datos más precisos, pero México hoy por hoy está dotado con del orden de 8 o 9 ciclotrones en todo el país, que evidentemente, también les digo, no son suficientes todavía para las necesidades del país. Para que se hagan una idea, España tiene 47 millones de habitantes y tenemos 22 ciclotrones instalados, para un parque de más de 100 cámaras PET, 100 y pico cámaras PET. Estoy seguro de que hay todavía mucho potencial, y la necesidad de los requerimientos de medicina nuclear en México todavía tienen que desarrollarse más. Estoy absolutamente convencido. Claro, hay mucho potencial de crecimiento en México. México es un país extenso, las distancias son grandes y, como bien lo dice Ambrosio, el número de la capacidad instalada que tenemos en ciclotrones pues puede mejorar y debe mejorar bastante. Muchas gracias, Ambrosio, muchas gracias, Sami, fue una delicia hablar con ustedes. Esperemos que no sea la última vez, sino la primera de más colaboraciones. Les repito, es nuestra primera transmisión transatlántica y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto. Lupita. Así es, doctor. Pues muy emocionados de tener estos grandes invitados, conocer más allá de lo que vemos, porque uno como paciente o como persona de a pie, como decimos aquí en México, sabemos que existen, pero no conocemos. Y lo más importante es hoy conocer a estas grandes personas que están detrás de ello. Y bueno, pues quedan pendientes la charla de radioprotección y la charla de los protones, así es de que los vamos a comprometer. Y también otra de las charlas muy interesantes es
Para Sami, ¿qué ha significado estar colocando por el mundo los ciclotrones? Ya nos platicará de manera personal y particular qué se siente instalar estos grandes equipos. Yo creo que esto es muy interesante. Nos platicaba que estuvo 5 semanas en México, pero ¿qué hay detrás de esas 5 semanas? Mucho estudio, mucho trabajo. Yo creo que también es un equipo multidisciplinario que camina con Sami de la mano. Pues esto fue una gran cortesía de Accesofar, tecnología nuclear al servicio de la salud, y estuvimos hablando del tema producción de radioactividad artificial para uso médico en medicina nuclear e imagen molecular. Y bueno, pues los esperamos el próximo martes, amigos, con una gran charla también de medicina nuclear e imagen molecular. Nos despedimos, licenciado Ambrosio Moreno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a México. Gracias. Sami, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Sí, gracias. Ya esperamos pronto que nos platiques esa gratísima experiencia. Y bueno, desde luego nuestro experto titular, doctor, muy buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches a todos, muchas gracias por el favor de su atención. Disfrutamos mucho, Ambrosio, Sami, nuevamente, gracias a Accesofar por hacer posible esta emisión. Y pues nos esperamos para escucharnos la próxima semana aquí en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Que tengan una bonita semana. Así es, muy buenas noches, se despide Guadalupe Mayorga. Hasta la próxima.